La verdad de las cosas, la razón principal por la que yo quería tener como invitada a la embajadora del Perú en México es porque tu país ha tenido pues un periodo histórico único quizá en América Latina, no sé si en todo el mundo, pero ciertamente en América Latina, de que hace 20 años, y lo hablábamos con toda honestidad, hace 20, 25 años, a mí por lo menos me parecía uno de los acertijos más grandes de América Latina en cuanto a por dónde puede salir Perú. Tenían un problema de terroristas y guerrilleros, un problema de cultivos ilícitos, un problema de inflación enorme, pues toda la literatura que se hizo alrededor de la economía informal incluso, la etapa de Vargas Llosa tratando de ser presidente, en fin, ese periodo tan complejo que vivía Perú que lo miraba uno por arriba, por abajo y decía uno por dónde va a salir este país adelante. Y hoy día, estamos hablando un par de décadas después, con una serie de políticas que se han mantenido en el tiempo, ¿no es cierto? Quizá sobre todo desde el segundo periodo de Alan García como presidente del Perú, este esfuerzo que han hecho ustedes es sobresaliente. Están ustedes creciendo a tasas del 8-9% anual, han reducido, lo comentábamos hace unos días en las oficinas de Comexi, que la brecha entre ricos y pobres se ha reducido, o más bien la pobreza se ha abatido de una manera muy considerable. Me gustaría mucho que compartieras con el público qué elementos ha tenido la política del Perú en los últimos 10 años quizá, para hacer este cambio tan dramático, porque de donde, digamos, de donde venían a donde están ahora realmente son como dos países diferentes. Gracias por la pregunta, Enrique. No, efectivamente, hace unos años atrás había un gran pesimismo y desesperanza en el Perú. Estábamos con problemas económicos terribles, efectivamente una hiperinflación inmanejable, con un sendero luminoso que nos estaba acosando. Y mucha gente en esa época en el Perú pues optaba por salir fuera. Entonces la verdad es que el haber logrado dar la vuelta, superar esta crisis tan profunda que hundió al país, creo que por algunos es considerado como el milagro peruano, pero obedece fundamentalmente, en mi opinión, a que no obstante los cambios de gobierno que existieron en el Perú en los últimos años, todos, con algunos de ellos con posiciones ideológicas distintas, todos mantuvieron la misma línea de política económica y fiscal. Es decir, mucho cuidado con las finanzas públicas, una posición de apertura al comercio internacional, una agenda sumamente ambiciosa para insertar al Perú en el mundo. Suscribimos acuerdos comerciales con nuestros principales socios comerciales. Estamos además en un proceso de diversificación de nuestras exportaciones porque todavía seguimos dependiendo en gran manera de los minerales, pero hay un crecimiento enorme de lo que son las exportaciones no tradicionales. Y un tercer eje muy importante fue el abrir el Perú a la inversión extranjera con reglas claras, predecibles y con la garantía de un respeto al Estado de Derecho. O sea, creo que esos elementos desde el punto de vista económico fueron importantísimos y permitieron efectivamente que en algunos años llegáramos a tasas de crecimiento de casi el 10%. Y el 2009, paradójicamente el año que tuvimos un bajón como bajó la totalidad del mundo, fue algo curioso porque en el Perú estábamos preocupados a comienzos del 2009 de un sobrecalentamiento de la economía y se dieron políticas para bajar eso y terminamos creciendo 1%, o sea que inclusive nuestro resultado, digamos, a nivel el peor año en la última década ha sido un crecimiento positivo de 1%. De 1% que fue no solamente el año de la gran caída que todo el mundo cayó y que nosotros además ayudamos a la caída porque estuvimos aplicando algunas medidas creyendo que la economía se nos estaba sobrecalentando. En promedio, el crecimiento del Perú ha sido más de 7% en los últimos 10 años, hemos crecido como 73%, y comparado con lo que han crecido otros países exitosos, inclusive de América Latina y del mundo, pues estamos entre los países que mayormente crecieron a nivel mundial. Y es por el ceviche, básicamente. Bueno, entre otras cosas, el ceviche y el pisco sour ayudan, ¿no? Pero en realidad fue por esta política coherente, consistente en temas fiscales, financieros y de promoción económica, comercial y de inversiones. Adicionalmente a eso... O sea, el sector externo es el factor
fundamental de este cambio, de esta Fue transformación? en un momento, pero ¿O son ahora... políticas internas? Pero un poco para que entendamos el cómo Yo diría del que inicialmente milagro fue peruano. el sector externo, pero en los últimos años la demanda interna en el Perú juega un rol fundamental. O sea que hay un crecimiento de la demanda muy importante y esto obedece a algo que tú mencionaste hace un momento, que es que el Perú ha logrado en pocos años, en 7, 8 años, bajar la pobreza de más de 53, 54% a 31%. ¿Actualmente qué población tiene Perú? 29 millones y medio de habitantes. Y tenemos 30... Tenían 15 millones de pobres, digamos, o gente bajo la línea de la pobreza, hace 10 años, y hoy... Y ahora tenemos 10, claro, tenemos el 31%, 31% de esos 10 millones, que es muchísimo. Y es mucho más cuando uno Pero analiza... estamos hablando de 20 puntos porcentuales. Más de 20 puntos, hablan de 24 puntos de reducción de pobreza, que además ha tenido también un impacto en algunas regiones. Todas las regiones de la costa han logrado reducir pobreza, crear empleo, que ese es otro gran efecto que tuvieron las políticas, una generación de empleo importante. Sin embargo, cuando uno va a los sectores rurales de la sierra y la Amazonía, encuentras algunas poblaciones que tienen niveles del 60, 50%. Es la zona más pobre. No, la zona más pobre. Son poblaciones pequeñas. Allá arriba en los Andes. Pero ese es nuestro gran reto. El gran reto que se ha propuesto el gobierno del presidente Humala es reducir la pobreza para el año 2016 al 20%. O sea, a menos del 20%, y la pobreza extrema, que actualmente está en 9%, al 5% o menos. Entonces, en 5 años que dura el mandato de un presidente. En 5 años. O sea que estamos justamente con objetivos muy ambiciosos. Se ha aprobado recientemente un plan de competitividad para el año 2012-2013 con 60 metas específicas que justamente apuntan a seguir mejorando aquellos cuellos de botella en los que todavía nos afectan, ¿no? Porque el Perú tuvo una mejora muy importante en nuestra posición en los índices de competitividad mundial, pero todavía tenemos problemas en temas de infraestructura, educación, ciencia y tecnología, y se están trazando objetivos y metas muy específicas para tratar de avanzar de manera específica y concreta en las soluciones. Me llama la atención porque la receta no es muy distinta a la mexicana. Es decir, disciplina fiscal, disciplina en las variables macroeconómicas. No sé qué régimen monetario tengan ustedes, si de flotación, o en fin, pero digamos, es flotación. Idéntico a México también, la parte de la apertura hacia el mundo y del factor externo. En México, por lo menos, el 30% de los empleos mexicanos tienen que ver con algún factor externo, pero el resultado en términos sociales parece que es bastante distinto. Bueno, me imagino que ha habido quizás mayor conexión a través de cadenas productivas, que es algo que todavía nos falta desarrollar mucho. Nos falta integrar más a las regiones del país que todavía no están conectadas. Estos pobres, digamos, del Perú de hace 10 años, que ahora ya no lo son, o que ya están en una condición, digamos, de clase media baja, media alta, digamos, o media, se han integrado básicamente de la economía informal, han pasado a la formal, es básicamente todo. En algunos casos. O el grueso, digamos, eran desempleados que se emplearon, era gente del medio rural que pasó a las urbes. ¿Qué tipo de personas son? Lo que ha ocurrido es que en toda la costa peruana y particularmente en algunos departamentos se ha desarrollado mucho la agroexportación. Y esa agroexportación ha jalado... ¿Eso como incentivo de gobierno o...? Sector privado, por supuesto, y apoyo gubernamental, por cierto, pero yo creo que ha habido una gran capacidad del sector privado de desarrollar nuevas tecnologías y de utilizar... El sector pesquero, que es tan fuerte. Bueno, el sector pesquero, nosotros somos el primer productor mundial de harina y de aceite de pescado. A veces se habla del Perú como uno de los principales productores pesqueros del mundo. Estamos más concentrados en lo que es la harina y pescado y el aceite de pescado, pero para también alimentos de animales y forrajes, que eso exportamos, fertilizantes. Pero también hay un crecimiento importante de lo que son las exportaciones no tradicionales y estamos tratando de desarrollar más la exportación de productos pesqueros para consumo humano, tanto congelados como en conserva, con mayor valor agregado. Justo uno de los retos que tenemos, y de verdad que a mí no me gusta que caigamos en la autocomplacencia. Hemos avanzado muchísimo, pero tener todavía 30% de pobres es demasiado en el Perú. Y cuando uno ve las tasas
de los problemas que tienen los niños, los problemas de educación que existen, los problemas de acceso a viviendas, a agua y desagüe. En realidad lo que nos falta todo es muchísimo. relativo. Yo por eso en la introducción en este segmento decía que de veras, y lo hemos hablado con toda la amistad de siempre, que hace 20 años parecía un país que no tenía porvenir. O sea, simplemente veía uno la cantidad de problemas de violencia, de desarticulación social, el aparato productivo realmente pues muy maltratado, con inflaciones del 150% anual. Los empresarios no querían invertir en el Perú, Como tú dices, se iban, exactamente. ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha cambiado, pero lo interesante es que la actitud del peruano ha cambiado a todos los niveles. Hay una fuerza emprendedora que va desde los empresarios más ricos y más poderosos hasta las personas más humildes que ponen sus talleres en zonas pobres del Perú y que te resuelven cualquier problema. Lo que no sé si te comenté, creo el otro día, algo que a mí me impresiona mucho en el Perú. A uno se le malogra cualquier aparato eléctrico y tú vas a cualquier taller en una zona pobre o en una zona media y el señor te va a decir, mire señorita, ya no existe la pieza, pero déjeme ver qué puedo hacer. Y efectivamente le soluciona a uno los problemas. Entonces, creo que lo que ha colaborado adicionalmente es el peruano. Ánimo nacional. El peruano es un hombre con mucha capacidad de emprendedor, con mucho entusiasmo, muy trabajador, aprendió a sobrevivir en situaciones extremas, se apoya mucho, trabajan muchísimas horas, salvo algunas excepciones, por cierto, pero la gran mayoría es súper trabajadora. Y si logramos solucionar el tema de la calidad baja de la educación pública, que ese es uno de los problemas graves que todavía tenemos, y el tema de seguir formando la capacidad técnica, los mandos medios, creo que vamos a seguir avanzando, sin duda alguna. Muy bien, pues volvemos después de este corte con la Embajada del Perú en México.